Es el episodio 121 de la serie de conversaciones de la Universidad del Futuro. Y bueno, es una alegría seguir compartiendo espacio, palabra, pensamiento con personas que hacen parte de los encuentros fortuitos que tiene la vida. Uno siempre es un misterio también, uno se va encontrando con personas, con algunas personas a veces son minutos, a veces con otros son pues años y décadas, pero siempre es como un misterio, siempre como el encuentro, habiendo pues más de 7.500 millones de personas en el planeta. Entonces, pues me gustaría empezar por ahí, por esos misterios del encuentro, habernos encontrado con Camilo en la Universidad Pedagógica. Él hace parte del programa de la licenciatura en Artes Escénicas y bueno, después de ese encuentro reciente, me vi como tentado como invitarte a esta conversación y bueno, después me he enterado posteriormente pues que vienes haciendo un trabajo que también pues hace parte como de tu trayectoria, que son lo de esto de las cartas orales. Pero antes de entrar ahí, pues sí me gustaría que tú le contaras a la gente que escucha estos programas, que le contaras pues quién eres tú, qué haces, cómo ha sido como tu experiencia de aprendizaje. Bueno, pues, estimado Andrés, agradecer mucho a usted por la invitación. Yo también celebro los encuentros fortuitos y sobre todo celebro los momentos en que las personas, incluso que no se conocen tan ampliamente, como es en el caso de este diálogo entre ambos, nosotros básicamente somos una especie de coincidencia azarosa. Nos encontramos porque así lo tenía previsto Dios, el diablo, el azar, nada, pero así nos encontramos. Y creo que es muy bonito pensar que esa universidad sigue siendo el lugar donde uno se encuentra gente así. Es decir, uno va con muchas intenciones a los espacios formativos, va a hacer una carrera, pero incluso muchas veces en los ejercicios de esta clase de espacios, y las cosas muy valiosas que ocurren son las que no están previstas en ningún lado, ¿no? Eso es quizás lo que luego se convierte en memoria, por ejemplo, o de lo que nosotros hacemos. Pues yo soy Camilo, como usted muy bien lo introduce. En este momento trabajo para la licenciatura en Artes Escénicas de la Facultad de Bellas Artes de la Universidad Pedagógica Nacional. Y curiosamente creo que para mí trabajar en este lugar, eso siempre me gusta decirlo, es un bonito encuentro en este momento porque yo nunca había trabajado como profesor universitario. He sido profesor muchos años de mi vida. Creo que toda mi vida laboral he estado atravesada por la tarea de docente. En los escenarios más disímiles, yo he trabajado en cárceles muchos años, he trabajado en espacios comunitarios durante muchísimos años, he trabajado en espacios de diálogo con comunidades indígenas, eh, y ahí aprendí mucho en ese ejercicio con ellos y con ellos, ¿no? Y ahí me hice maestro y, y en esos espacios me hice maestro para luego ahora llegar a la universidad como un nuevo escenario en el que todo eso que me ha hecho, que me ha formado y que aprendí a hacer en estos espacios, ahora llega a la universidad. No ha sido en la universidad donde aprendí a ser maestro. Aprendí a ser maestro fuera de la universidad para llegar a pensar cómo lo que aprendí en estos escenarios puede dialogar con los escenarios universitarios. Qué bueno. Tengo curiosidad de eso, cómo llegas a ese trabajo en las cárceles, cómo fue ese encuentro y ese interés o por qué se vio marcado ese aprendizaje de ser maestro en cárceles. Y cuéntame un poquito más de eso, que me gustaría profundizar ahí. Y yo le puedo contar, Andrés, que yo creo que es el escenario, yo he transitado por muchos, pero es el escenario del que nunca me he querido ir en esta formación de trabajar y como profesor. Yo empecé por allá a trabajar en las cárceles en el año 2013, básicamente por una insistencia personal mía de querer trabajar en estos escenarios.
y tocar las puertas de diferentes personas. En este caso lo hice a un programa, escribí un correo muy azaroso, o sea, era muy joven, quería trabajar en este espacio, ya había trabajado en muchos otros y tenía como en este deseo como de seguir conociendo contextos que me permitieran aprender y alimentarme como maestro. Y le envié un correo al Ministerio de Cultura, al área de literatura y el libro, para que me permitieran trabajar en un proceso que tiene y que sigue haciéndose. Solo se interrumpió por la pandemia, que lo hizo muy difícil, que es un proyecto del Ministerio de Cultura, de Relata, de la red de escritura creativa, que se llama Libertad bajo palabra. Este programa es un programa que fundó uno de los hijos de Stanislao Zuleta, autodidacta, que nunca pasó por la universidad, contradictor de la universidad y de cualquier forma de la educación formal y sobre todo de sus versiones institucionalizadas. Uno de sus hijos, que es José Zuleta, José es todo de todo un poco. José es Premio Nacional de Poesía, Premio Nacional de Novela, Premio. eh, a él sí le hubiera gustado ir a la escuela, siempre lo dice, lo ha dicho en varias entrevistas cuando le entrevistan a José. Su padre nunca se lo permitió. Y básicamente en medio de eso, José crea este programa donde pues, se trabajan talleres de escritura creativa en cárceles para poder eh, movilizar la escritura literaria en estos escenarios tan particulares, ¿no? Yo golpeo, envío un correo y le digo, venga, yo básicamente no me paguen, si quieren no me paguen, yo quiero ir y estar allá, o sea, lo que haya que hacer yo lo hago, no sé qué. Lo que me contestan básicamente es, no sé, Camilo, no, pues no se puede, o sea, no tenemos así propiamente un rol que usted pueda tener. Pero bueno, ahí lo dejo en contacto, José Escaleño. Entonces me dice, ahí lo dejo en contacto con mi socio, con mi mano derecha, con mi amigo en Bogotá. De pronto, si surge algo, él le podrá decir. La primera cosa que surge de este devenir es ser jurado de una cosa que ya no existe. Es muy curioso estar hablando de algo que dejó de ser. Yo fui jurado, no recuerdo exactamente en qué concurso, qué versión, póngale la veintitanta versión de un concurso que ya no existe que movilizaba el INPE, que se llamaba el Concurso Nacional de Arte Carcelario. Es una cosa fantabulosa, ¿no? Una cosa que parece como un poema. Entonces, se hizo durante más de 20 años un concurso en las distintas regionales del INPEC, recolectando diferentes manifestaciones artísticas, productos de manifestaciones, de diferentes manifestaciones artísticas en cárceles. Y eso se consolidaba en un concurso que obviamente en un país centralista como el nuestro, pues finalizaba aquí en Bogotá, trayendo obras y textos y trabajos de personas en cárceles en todas las regiones del país. Entonces, yo fui jurado del concurso de poesía de ese momento y se celebró ya la premiación se celebró en la cárcel Picota. Entonces, ahí fue donde la primera cárcel en la que yo entré fue la Picota, aquí en Bogotá, en el 2003. Eh, y siempre que hablo de esto me genera una profunda curiosidad imaginarme qué sería de este concurso de arte carcelario si hubiera quedado una memoria en algún lado de esto, ¿no? 23 versiones o más de 20 versiones de un concurso que hablaba de la producción o de las manifestaciones artísticas en un escenario tan extraño, tan cerrado. Eh, Entender ahora el IMPEC no solamente como una institucionalidad encargada de la seguridad, y lo digo entre comillas, de personas infractoras de la ley, sino que además podemos imaginarlo como galeristas, como conservadores, como circuladores, porque era el IMPEC el que tenía que movilizar y así lo hacía, las obras hasta la regional central, desde donde sea que estuvieran esas obras, entonces traerla aquí a la 26 en Bogotá, donde está la regional central del IMPEC, y ahí ponerlas y recibir demanda de los artistas porque le dañaron las esculturas, se afectó la pintura, bueno, este mundo, esta ilusión extraña de lo que es ese concurso, se perdió, eso se dejó de hacer y se reemplazó por otras acciones desde el IMPEC, ¿no? Hace unos años. Y esa fue la primera vez que yo entré a una cárcel, ¿sí? Luego en 2014 apareció una oportunidad muy chistosa en la misma intermediación que le cuento, y es que en 2014 me dicen, bueno, inicia
las acciones que estaban enmarcadas en un acuerdo entre el gobierno y el paramilitarismo en esa época, que se llamaba la Ley de Justicia y Paz. La Ley de Justicia y Paz, pues le dio el reconocimiento de prisioneros políticos a los paramilitares desmovilizados. De hecho, ocurrieron múltiples desmovilizaciones, entre ellas muchísimas falsas desmovilizaciones que están denunciadas durante el último de los dos gobiernos de Uribe y esa transición hacia el gobierno posterior de Juan Manuel Santos. Y esa ley de justicia y paz tenía una cosa que llegó en Colombia en ese entonces, que era la mirada de la justicia restaurativa. Entonces era la idea de que las personas privadas de la libertad con una multiplicidad de acciones no punitivas pudieran redimir pena. Y pasaba otra cosa así maravillosa y extrañísima del mismo estilo de un concurso nacional de arte carcelario, que eso es como un gran poema rarísimo. Yo creo que nadie se imagina que eso alguna vez pasó en este país, o muy pocas personas se lo imaginan. Pasó una cosa y es que personas privadas de la libertad empezaron a descontar pena escribiendo literatura, porque eso era lo que declaraba como una alternatividad penal la ley de justicia y paz para quienes se ajustaban a ella. Yo trabajé en una cárcel rarísima, en la cárcel de Chiquinquirá, y a esa cárcel llegué, era una cárcel extraña porque eh, era una cárcel donde solo estaba guerrilla, era para la guerrilla, entonces aquí es donde sucede algo raro y es que la ley de justicia y paz no le daba el reconocimiento a los guerrilleros que se desmovilizaban de las filas porque no había una negociación con ellos, no era como los acuerdos de La Habana, pero sí ofreció una suerte de prebendas en estas formas de estas alocuciones presidenciales y demás, ¿no? Esto, pues Uribe salía a invitar a los guerrilleros a desertar de las filas. Entonces, porque con ellos no iba a haber una negociación de reconocimiento de estatus de prisioneros políticos, con el paramilitarismo sí, con ellos no, pero entonces a lo que los invitaba a ellos era a abandonar, a ser desertores, un tema que es Ah, un crimen en las filas, o sea, desertar, de luego te das objetivo militar del grupo del que tú desertaste. Entonces la cárcel de Chiquinquirá era muy rara porque era una cárcel que era toda de personas que estuvieron en las filas guerrilleras, se escaparon, se volaron, aceptaron como este lugar de desertar de eso, o incluso también entendieron que eso podía beneficiarlos, entonces dijeron, bueno, yo entonces me voy a tratar de acogerme a la ley de justicia y paz en términos penales. Y me dice, me dice aquí un buen amigo que trabajaba en ese momento en el Ministerio de Cultura y me dijo, Camilo, ¿usted estaría dispuesto a ir a Chiquinquirá? Porque es que nadie quiere ir a Chiquinquirá a trabajar. Entonces, si usted quiere ir, pues va y usted hace el ejercicio. Yo, eh, sin dudarlo, acepté la invitación y viajé 2 años seguidos a Chiquinquirá a trabajar 1 o 2 veces a la semana con estas personas, a trabajar en la escritura de textos con ellos y ellas que luego salieron publicados. Libertad o Palabra genera, todavía lo hace, genera una antología recopilatoria de textos escritos en prisiones que se llama Fugas de Tinta. Y es uno, quizás debe ser uno de los libros más leídos en cárceles, ¿no? Cuando uno va a las cárceles es un libro que en las bibliotecas por lo general está absolutamente manoseado, bajado, doblado, porque circula mucho en la prisión, porque es ellos leyéndose a ellos mismos, ¿no? Es una, o a ellas mismas, porque participan hombres y mujeres en prisión. Y Palabras Justas era el programa que creó la Ley de Justicia y Paz. Generaba un libro que se llamaba también así, Palabras Justas. Yo la verdad terminé bastante conflictuado con ese proyecto porque, y de eso está bien estudiado ahora, se vuelven proyectos que dan lugar a la expectativa en un taller de escritura creativa que tiene un talante muy distinto a la expectativa por parte de una multiplicidad de entidades que engloban la comprensión de la ley, como la ley de justicia y paz. A mí me parece que eran textos cercados, sí, eran textos que tenían tantas premisas axiológicas, o sea, debían cumplir con tantas premisas axiológicas por lo que se esperaba de esos textos, que lo que menos importaba era la creatividad y la literatura en esos textos. ¿Sí? Porque eran textos donde la persona que escribía tenía que pedir perdón,
al mismo tiempo tenía que tener una visión de una cosa rarísima que nosotros hemos naturalizado en el discurso, pero a mí todavía me sigue pareciendo muy rara, que se llama la noción de víctima. Entonces, teníamos que pensar escribiendo en no ofender a las víctimas. Teníamos que además enmarcar los textos, pero con mucho cuidado porque eran textos en los que no se podía hablar de delitos, porque eso era muy problemático para las personas y para la justicia, sino que, bueno, por darles algunos ejemplos de lo que significa acercar un texto. Entonces, en medio de eso, las personas trataban de escribir literatura. No, pues un problema gigantesco. Un problema gigantesco y los textos creo que tienen muchos problemas en ese libro por eso, ¿no? En muchos sentidos son textos que a mi manera son textos un poco cercados, son textos acorralados, ¿no? Por todo esto. Y que es una muy buena pregunta pensando en una licenciatura en artes, para seguir hablando, en donde incluso yo creo que el arte hoy, eso que yo vi nacer en ese momento en palabras justas, yo creo que hoy el arte está atravesando el mismo problema, está en un cerco axiológico enorme. Las obras deben responder a tantas premisas, los procesos de creación deben estar en consonancia con con tantos decretos sobre lo que la obra es, parecido a lo que pasaba o lo que debería ser la obra, que así se hace teatro, así se pinta, así se hacen artes visuales, hoy. Y es una pregunta con la que también llego a la universidad después de todo este andar y aquí paro un poquito porque podría seguirle contando historias de la cárcel porque llevo 11 años, pero digamos que de esa manera llegué, básicamente llegué porque nadie más quería ir. Ahora eso no Sí, es así. Ahora eso no es así. Ahora el campo del trabajo en cárceles desde las mediaciones del arte es mucho más profundo, es un campo que tiene más personas camellando en él. No se compara con lo que pasa en otros países en América Latina. De eso podríamos hablar más adelante en relación al trabajo con estos espacios, pero ahora hay gente que quiere ir. En mi época, cuando yo empecé, eso no era tan así. sí, me da curiosidad saber sobre qué escriben las personas privadas de la libertad cuando hay todos esos cercos axiológicos y todas esas demandas y limitaciones, eh, se van más hacia la ficción, a lo biográfico, cuál es el background también que traen las personas que se acercan a esto o cómo, sí, me gustaría como cuando hay privación de libertad, como, porque pues yo lo he notado para mí en ciertos momentos de mi vida donde se rompe un poco como la ilusión o estoy como triste o como que estoy muy caído, como que a veces hay como un uso terapéutico de la escritura solo como para contar y pues, ni siquiera para que le llegue a alguien y sea escuchado, sino como un acto para uno mismo, pero como cuál era el foco que se les ponían en esos talleres de escritura o a los familiares o me gustaría que habláramos un poquito de eso. Claro, mira, claro, hago una aclaración. Este cerco un poco era en el marco de este proyecto con la Ley de Justicia y Paz, Ah, ¿no? ya. Con palabras justas. En el caso de libertad o palabra no es así. Libertad o palabra sí es un ejercicio que es Libre. plenamente una vocación por tratar de procurar discusiones sobre la creación literaria con personas que están privadas de la libertad. Y digamos que ahí hay una libertad que incluso a mí me parece muy natural de quien dirige el proyecto. ¿Cómo aprendimos nosotros a dirigir talleres de escritura creativa en cárceles, quienes llevamos y participamos mucho tiempo de este trabajo, haciendo los talleres? Porque justamente veníamos de alguien que es un autodidacta, como es José Zuleta, como uno de los... Es decir, hay una profunda vocación, no a veces discursiva, no solamente un enunciado meramente discursivo, sino que José Zuleta entiende muy bien, porque incluso él es parte de quien podría representar y encarnar ese paradigma, que la práctica produce conocimiento. Entonces, después de 10 años, de 12 años, de 10 o 12 años del taller, de crear talleres, de pensar la literatura en estos espacios, fue que apenas hace, justo en pandemia o antes de pandemia, el ministerio lanzó el primer manual para directores de talleres de escritura creativa en cárceles, donde ahí se recoge lo que se aprendió a hacer en ese programa por parte de diferentes directores y directoras de talleres en toda Colombia, pero luego de hacerlo 10 años, no al revés.
No es que primero se pensó en el manual para decirle a los directores de estos talleres, vayan y hagan esto, sino que primero se construyó la posibilidad, se abrió el campo muy al estilo autodidacta de quién es, quien dirige y ha pensado estos talleres, que es José Zuleta, que luego es que tenía que nacer un manual, pero no un manual para decirles qué hacer, sino para decir, mire lo que hemos hecho hasta ahora, ¿no? Un poco como esa es la vocación de ese texto que se puede conseguir en las publicaciones digitales gratuitas que tiene el Ministerio de Cultura. Ahí está. Ustedes buscan manual para directores de talleres de escritura creativa en cárceles y ahí está el documento de un poco de esta memoria pedagógica para responder a su pregunta. ¿No? Y es que sea eso, bueno, ahí hay una fuente clara para responder a quien quiera seguir profundizando en esto, porque un poco mi esperanza, siempre que hablo de las cárceles, es empezar a juntar más gente alrededor de esto y empezar a fundar un campo que aunque ahora tiene más actores, sigue siendo muy pequeño, de gente que trabaja en estos escenarios tan particulares, de los que las cárceles son solo una muestra, pero habría otros escenarios que se parecen en algunas cuestiones. ¿De qué escribe mucho la gente en las prisiones? Yo creo que apelan tanto a la ficción como a la no ficción. Por eso Fugas de Tinta, por ejemplo, en su título, creo que se llama Crónicas, cartas e historias escritas desde la cárcel, ¿no? Entonces, cuentan mucho sobre sus historias de vida en algunos textos. Cuentan mucho cosas que ellos han visto a lo largo de sus vidas, porque además Libertad bajo palabra y Fugas de Tinta en sus, como antología, lo ha dicho José en varias intervenciones, sería algo así como una nueva fuente histórica de Colombia. O sea, ahí está escrita la historia de Colombia de otra manera, no de la manera en cómo se ha producido la historia o los grandes relatos históricos de lo que es Colombia como país, sino que ahí está hablando voy a atreverme a hacer una frase en la que no creo, pero la que creo que es pedagógicamente muy útil apelar a esto, y es, digamos que en las cárceles están los delincuentes, pues nadie ha contado la historia desde la mirada de los delincuentes, si es que eso fuese cierto, ¿no? Entonces uno lo que se encuentra en la historia de Fugas de Tinta es la ocasión de eh, una forma de entender la historia de este país contada por unos personajes que normalmente no son los llamados a contarla, poco leída. También eso es el gran problema de Fugas de Tinta, ¿no? Y es, se lee mucho en las cárceles, pero fuera de las cárceles, muy poco se ha creado, es una de las deudas del trabajo en el sector, un circuito de personas y de lectores que, por ejemplo, lleven estos textos a sus reflexiones y se vuelva, de cierta manera, un lugar en el que pensar desde estos textos sea tan relevante como pensar desde los textos de la alta cultura, por ejemplo, ¿sí? Ujú. La historia en general. Hay mucha poesía porque en general las personas cuando quieren escribir es muy curioso, es como si naturalmente empezáramos por lo más difícil. Entonces, cuando queremos enseñar, cuando hemos llegado a estos espacios y decimos, vamos a escribir literatura, la gente elige el género automáticamente más complejo de todos, a mi visión, la poesía. Entonces empiezan escribiendo poesía y uno dice, bueno, pucha, arrancaron por lo más difícil, pero venga a ver cómo nos va en estas travesías. Cartas, escriben mucho, porque obviamente hay una vocación por intentar figurar ciertos lugares ficcionales de comunicación con el afuera. Entonces, cartas de amor, cartas a los hijos. Un género muy carcelario que yo me he encontrado, estimado Andrés, cartas al presidente. Ellos los escriben desde adentro. ¿Por qué? Porque a veces las situaciones legales llegan a un punto donde las personas privadas de la libertad son conscientes de tal nivel de dificultad de su proceso legal o de tal nivel de inmovilidad, es decir, lleva esperando 6 años los resultados de una sentencia, 6 años sindicado de un delito sin saber si lo van a declarar culpable o no para empezar a cumplir su pena, ¿sí? Porque no siempre eso es una discusión, depende del abogado, por ejemplo, una persona privada de la libertad puede pasar 8 meses privada, puede pasar 8 años privada de la libertad y es discrecional, es decir, es una discusión jurídica si ese tiempo que pasó, como todavía no tenía pena, sí puede ser parte
de la sumatoria total, si se lo tienen en cuenta en el momento de que le ponen la pena. Entonces usted puede haber pasado fácilmente 2 años privados de su libertad esperando que lo condenen y solo después de esos 2 años empezar a cumplir la condena, si es una condena privativa intramural, con No. procesos que pueden tardar 8, 10 años, o sea, está a nivel de inmovilidad del aparato judicial, ¿no? Que entonces ellos dicen, no, pues yo ya, es que esto ni a la corte ni a nada, yo le tengo que pedir a alguien, al presidente que me ayude a mover mi proceso. Entonces es un género tan bello, o sea, un género de esta gente escribiéndole cartas al presidente. Yo acompañé a muchas personas a escribir este tipo de literatura, ¿no? Que es una especie de literatura que está entre la queja, ¿no? Entre memorial de agravios y al Mm. mismo tiempo solicitudes, ¿no? Como, señor presidente, ayúdeme con esto, porque mire mi caso, y ahí le cuenta el caso jurídico, ¿no? Y es una larga cola de penas sumadas una tras otra, de gente pobre en su mayoría, eh, que es lo que encierra la cárcel, ¿no? La cárcel de, es una máquina social para vengarse de los pobres, básicamente. Es un poco mi definición de cárcel. Eh, bueno, Están, eso, para contarle un están, poquito qué se escribe. están mucho de las personas que han sido más, que han sufrido más precariedades y victimizaciones recurrentes y hay muchos hombres también, ¿cierto? Yo no sé eso en términos de las cuestiones de género, ¿se ve expresa eso en la literatura o en la escritura de las personas privadas de la libertad o los temas que recurren los hombres son similares a las mujeres o quería también un poco esa... Yo sí creo que hay unas particularidades de la literatura, por ejemplo, de mujeres escrita en prisiones, por ejemplo, y lo tenemos registrado en varias entrevistas de cosas que hemos hecho. Por ejemplo, en las mujeres prevalece un espíritu erótico que yo no veo tan presente en los hombres. Sí, o sea, las mujeres producen literatura erótica dentro de su situación de privación de libertad. Los hombres no tanto. Sí, Ya, o sea, producen más cuestiones relacionadas con el amor, por ejemplo, la añoranza de la persona que no está. Pero eso es muy distinto a esta literatura erótica, muy propia de la seducción, del lugar de la afirmación del deseo que las mujeres construyen. Por eso muchas veces un texto muy leído, hasta hace unos años me lo decían mis compañeras privadas de la libertad con las que seguimos hablando, y ahora ellas afuera en este lugar que llamamos libertad. Y ellas leían, yo me lo imagino, tratemos de imaginar esta escena. Ellas me decían nos contaban a muchos, por ahí está en una entrevista en un libro, que ellas en un momento que definían colectivamente en el día, se ubicaban de tal forma para escuchar la lectura en voz alta de una muy buena lectora en voz alta de 50 sombras de Grey. mm, Y ese texto pasaba por esa lectura colectiva, en voz alta, incluso a veces performática, donde la lectora podía desnudar alguna parte de su cuerpo. Eso totalmente gestionado porque lo que las mujeres están tratando de salvar es esa condición del eros en esa situación. Y lo hacen entre ellas como pueden, adentro. maravilloso. Eh, sí, no, maravilloso. Y ahí nada tiene que ver el Ministerio de Cultura, ni relata, ni libertad o palabra. Eso es las sujetas, las mujeres defendiendo su eros en esta situación totalitaria de la cárcel. Aún diciendo que son mujeres que quieren y defienden el lugar del placer y de la seducción, incluso en esa situación. Los hombres escriben mucha ficción también, escriben muchos textos, cuentos, eh, en general, pero no detecto un tema tan fuerte, tan claramente diferenciado como este tema erótico en las mujeres. Sí, Ujú. sí, lo veo muy claro en ellas. En los hombres eso tiene más un lugar del amor, ¿no? De la expresión de la ausencia del otro que amo, de ese sujeto que amo y que me hace falta. Eh, Claro, dependen los sujetos, depende el tipo Claro. de persona privada de la libertad. Quería Hay un relato de los preguntarte. crímenes, por ejemplo. Un relato de los crímenes, eso también es fascinante, ¿no? Las personas contándonos los delitos cuando los cometieron, que no siempre son.
gran drama de la cárcel es eso, y es que en América Latina el nivel de personas falsamente acusadas, que no cometieron el delito por el que pasan años privados de la libertad es enorme, pero es tan demorado, es tan paquidérmico el sistema judicial que, que no todos estamos al borde de la cárcel. No es sino que alguien haga una acusación, no es sino y después tú demuestras lo contrario. Bueno, puedes tardar 2 años en ello, más o Te iba a menos. preguntar, Camilo, a propósito de que uno cuando escribe uno busca ser leído, ¿cierto? ¿Cómo retornan también a estas personas el feedback de quienes lo leen? Eso me parece muy bonito. Incluso en una de las conversaciones que tuvimos acá en la Universidad del Futuro fue con Valentina Villamarín de este proyecto Pasósfera, que trabaja con las aulas de empatía, buscando crear como esa cuestión tan esencial en el acto pedagógico que es dar y recibir, ¿cierto? Que es la reciprocidad. Eh, y ese acto de la reciprocidad, pues lo busca mucho ese género estilístico de la carta, que uno busca enviarle una carta al otro también para que esa carta sea respuesta. En la historia ha habido como una cuestión muy bonita con lo de las cartas, incluso si uno se pone a mirar en la vida de uno, como cuando uno escribe una carta pues uno resulta hablando de cosas íntimas, personales, amorosas, es una palabra muy diferente. Y incluso en el marco de la filosofía, yo recuerdo cuando vivía en Manizales, alguien me pasó un textico que escribió Tony Negri ahí a sus amigos y fue fantástico, Arte y Multitud, recuerdo, unas cartas muy Ujú, bonitas que como que aprovechó también en la cárcel y también tuve unos amigos que estando en la cárcel también produjeron mucho espacios, eran los profes en las cárceles, ellos inventaban cosas para hacer cosas con los otros que estaban ahí, entonces el profe. Y era muy chévere, pues, contándome ellos posterior a que pasaron por ahí como una experiencia donde ellos pudieron como eso de darle al otro y poder recibir, pues es algo como que es tan fundamental, pero cuando tú estás privado de la libertad, eso de ya no recibes tú mucho. ¿Cómo tú ves eso? Y cómo entremos a hablar un poco ahí de las cartas orales y cómo ha sido ese proceso para ti. Me gustaría que nos contextualizaras eso. listo. Pues además me alegra que hayan hablado con Valentina. Valentina es una de esas mujeres de esas amigas que me ha dejado el trabajo en cárceles, porque no somos tantos, como yo le digo, ¿no? Valentina Villamarín actualmente trabaja en el Instituto Ceres de la Universidad del Rosario y fundó Pasosfera, ¿no? Creó junto con Ujú. otros este trabajo interesante que ahorita está llevándose a cabo en las comunidades terapéuticas del Buen Pastor, ¿sí? Entonces, a mí me alegra mucho eso porque precisamente tanto Valentina como yo empezamos a entender de ese género eh, cuando entendimos el valor que tiene comunicarse con otro gracias a la prisión, ¿sí? Entonces, nosotros yo durante muchísimos años, Valentina en algún momento se sumó a estas acciones, moví correos de personas que estuvieron privadas de la libertad, personas que estaban privadas de la libertad en ese entonces. Desconozco los destinos de todos ellos, lastimosamente, ahora, años después. No lo sé, de algunos lo sé, pero de la gran mayoría no. Em, y proponíamos una cosa. Yo estoy convencido, mi estimado Andrés, que existe una cosa que va a sonar muy pretencioso, como lo voy a decir, quizás un dejo académico mío. Yo creo que soy académico en el sentido de que veo belleza en esto que voy a decir, así suene un poco, ¿por qué no hasta pretencioso? Y yo creo profundamente que existe una cosa que se llama los regímenes comunicacionales. Cuando lo digo de una manera más sencilla, lo que quiero decir es que nosotros no elegimos del todo con quienes hablamos. Y incluso la comunicación con quien entablamos una conversación, en la mayoría de los escenarios públicos ya está previsto por el orden social. Nosotros entramos, por ejemplo, entramos a interlocutar con la gente en la que crecimos en el mismo barrio, la gente con la que estudiamos en los mismos espacios educativos formales o no formales, la gente con la que tenemos intereses comunes desde nuestros lugares de militancia o de trabajo comunitario, en fin, así, hablamos desde lo que nos acerca. Pero sin duda, fíjese que por eso es muy claro, a nadie se está muy claramente propuesto que a no ser que sea familiar de o en algún momento triste de la vida, que como le digo es a la vuelta de la esquina, muy fácil.
llegue a estar en la cárcel, se le ocurre a usted en su vida social que usted por alguna razón debe entrar a hablar con alguien que está en la cárcel. Entonces yo lo que entendí en el marco de hacer los talleres fue que ahí nace un proyecto de escritura de cartas en las que invité a personas que no tenían ninguna clase de contacto con la prisión, nunca en su vida habían pensado siquiera en ello, a que hablaran con una persona privada de la libertad a través de intercambios de cartas. Yo, en el marco de los talleres, era en parte un cartero. Llegaba con las cartas que llegaban para todo el mundo que estaba en el taller, escritas por las más disímiles personas que yo fui invitando uno a uno, o que a veces me escribían a mí y me decían, Camilo, me enteré que usted hace esto porque alguien me contó, Pedrito me contó que usted hace eso y yo quisiera ser parte de los correos. Entonces, los correos los fundé en cada taller de libertad o palabra en el que fui procurando estos diálogos, ¿no? Y ya luego fuimos entendiendo una cosa maravillosa. Pasan otras cosas, pero me quiero detener solo en una a propósito de esta conversación, y es eh, que incluso eh, las personas que se están formando para tener roles en la cultura, sea como creadores, sea como gestores, pero sobre todo para la creación, hay determinadas personas que no tienen demasiados lugares de diálogo con otros que tengan esas mismas intenciones. Mucha gente quiere ser escritora, por ejemplo, nos encontrábamos con eso. En los intercambios de afuera, desde la afuera de la prisión, mucha gente quería aprender a escribir literariamente. Tenía esta vocación, este sueño. No había encontrado en dónde. Pero entonces yo les dije, pero claro, usted debe tener ya textos escritos. ¿Por qué no volvemos a este correo el lugar donde todos nos enseñamos a leer a leer y a escribir literariamente? ¿No? Porque no es una conversación, no, no entendemos el correo que estamos fundando como una conversación entre creadoras y creadores que se están contando entre ellos cómo escriben, cómo producen sus ejercicios artísticos, y en el marco de ese diálogo nos autoformamos. Entonces, muchas de esas veces, y nos autoformamos colaborativamente. Entonces, muchas de esas veces empezó a pasar una cosa en las cartas, y es que al estilo, por ejemplo, de la escritura de muchos escritores famosos durante, por ejemplo, las dictaduras franquistas en España, en los correos empezaban a mandarse, además de la carta, va un poema que escribí. Esa, por ejemplo, es la historia de un poema bellísimo en la literatura española, que es Nanas de la Cebolla de Miguel Hernández, ¿no? Entonces, es una carta que Miguel Hernández le envía a su esposa, respondiéndole una cosa que ella le decía en una carta previa, y es que en la carta la esposa de Miguel Hernández le dice, tu hijo y yo no tenemos nada más que comer que cebollas. Y entonces la respuesta que Miguel Hernández, en medio de la profunda frustración que le generaba no poder hacer nada para alimentar a su esposa y su hijo desde la cárcel, donde el franquismo lo encerró y lo mató de pulmonía, o al menos eso dice la historia, eh, dice, no tengo nada más que enviarte unas nanas de cebolla, y le envía el poema Nanas de la Cebolla a su hijo para pidiéndole el favor a su esposa que se lo lea, a su hijo, y que eso es para ellos y que no puede hacer más, pero que espera que sus amigos le sigan ayudando, enviándoles plata, bueno, todo este circuito. Pasaba lo mismo, entonces aquí las personas ya se volvieron conversaciones entre autores, entonces las personas que estaban escribiendo y participando en los talleres de libertad o palabra, en lo que hacíamos adentro, le escribían a alguien afuera que también se estaba pensando como escritor, escritora. Se cruzaban textos, se cruzaban fotografías, se cruzaban y dibujos, se cruzaban. Bueno, esa es la historia de ese correo que se hizo durante 6, 7 años, de manera ininterrumpida, en el sentido de cómo lo permite la cárcel. Por supuesto, la cárcel está llena de interrupciones. Muchas veces uno va y no puede entrar por mil razones, eh, pero durante 6, 5 años fui cartero. Fue una de mis más felices profesiones, que podría incluso sumar a esta presentación que hacía al principio de esta conversación. Pues sí, tengo que decir otra cosa que he sido es cartero. Un oficio olvidado, profundamente bello. No hay nada como imaginar guardar una carta en un sobre para alguien y llevarla ahí, saber que alguien la espera, ver la cara de alegría cuando alguien la recibe, y la frustración y la tristeza de alguien que no recibe la respuesta que espera, porque eso pasaba, ¿no? Entonces empieza la vida del correo, el correo se demora.
una carta que no llega, llegan dos cartas porque entonces la persona no se pudo aguantar y quería escribir, entonces no le mandó una, sino dos. Y entonces, bueno, el mundo rico de las personas comunicándose, ¿no? Y pensar que ahí aprendíamos algo, as- aprendíamos a escribir literatura. Bueno, un poco esa era la idea de ese proyecto, que tuvo un nombre en ese entonces y publicamos varias antologías recopilatorias de eso. Publicamos 3 libros, creo, de eso. En ese momento le llamábamos Ars Correo, el arte correo, le llamábamos al proyecto en ese entonces. Yo lo he dejado de hacer por tiempo, básicamente, y porque me concentré en una de las derivas de trabajo que nos invita aquí a hablar, que es justamente, pues, la deriva de las cartas orales. Sí, hay algo ahí muy importante en ese gesto, incluso pre-internet, cuando se enviaban estas cartas, y uno lo ve mucho en el cine también, en la literatura está plagada de ejemplos, eso de que se esperaba, ¿cierto? Cuando alguien nacía, todas esas cuestiones memorables, cómo se transmitían, pero paradójicamente hoy en día, incluso leyendo a Boris Groys en este libro de Volverse Público, él habla de que también Internet se está convirtiendo como en un gran basurero en el que todo se desaparece y no logra alcanzar el nivel de atención pública que uno esperaba tener, uno como artista, como creador, en un mundo donde estamos con esa proliferación de materiales, como que se va perdiendo ese detalle de la atención que tenemos frente a la obra del otro. ¿Qué reflexión te amerita a ti también un poco ese hecho tan paradójico, que en un tiempo donde tenemos muchas más facilidades de comunicarnos, a veces no encontramos mucho esa, ¿cómo se podría decir? Sí, ese acto como de saber qué pasa con con lo que estamos comunicando. Me pregunto yo un poco sobre eso escuchándote porque esa labor como que sutil de viajar un poco, llevar, entregar, ¿cierto? Y va creando como una cosa, pero yo siento que a veces, eh, y es uno de los retos también que como educadores también uno se pregunta eso de la atención, como cómo llevar que esa atención o esa atención también de personas que nunca han conocido qué es estar privado de la libertad, qué es estar una persona, por ejemplo, en un manicomio o en lugares donde la gente se sienta, ¿cierto? Ese tipo de lugares y cómo poder también incluso mismo el Internet también nos ha llevado a que como compartamos más con las personas que tenemos más afinidades. Pero un poco saliéndose de eso, yo veo como que tiene una potencialidad también pedagógica muy bonita de uno escuchar a alguien, escuchar al otro de una manera más auténtica. Y yo creo que eso que tú estás haciendo, ¿cierto? Esa relación entre la oralidad y la atención parece como un hilo bonito, como que me gustaría hablar contigo. ¿Tú cómo lo ves? Sí, sí, yo lo creo profundamente desde la pregunta que usted me hace, que un poco esta es una sociedad en la que incluso cuando nos comunicamos en este régimen comunicacional que hablábamos, el capital y el mercado lo volvieron patria, ¿no? Dirían por ahí. Y entonces, mm, prácticamente nosotros solo queremos hablar con una idea de lo que tenemos, una idea que tenemos en nuestras cabezas de lo que debería ser el otro con el que hablamos. Es decir, lo vemos como un producto, como cuando vamos a la tienda y elegimos el jabón que queremos comprar. ¿Sí? Entonces, yo quiero ese jabón porque ese sabe, huele a flores y está más barato en promoción. Yo creo que las personas y la manera como nos relacionamos en los vínculos, incluso desde el amor, están relacionados con la idea del otro como producto, que es por el contrario lo que generan estas cartas, que estamos hablando con alguien que no conocemos y del que somos profundamente capaces de soportar la incertidumbre de que es el otro y lo inaccesible del otro, ¿sí? No un producto, no el amigo que me hable suavecito porque quiero que me hablen suavecito, o el amigo que me hable suave porque queremos que me hablen suave. Y entonces, este lugar, profe, nos pasa también en la universidad. Nosotros ya tenemos prefabricado como maestros y maestras una idea de lo que queremos que sean los estudiantes. Y es con esa idea de tipo de estudiante como si fuera el producto con la que queremos hablar. Con otra clase de producto de estudiante, no.
Y lo mismo le pasa a los estudiantes con sus maestros y maestras. Ellos esperan un tipo de producto de maestro. Ellos lo tienen re claro. Maestro que sea azul, verde, que huela a flores y que venga en tres colores. O sea, como si estuviéramos hablando de la alacena en el mercado. ¿Sí? Entonces, creo que ese es un enorme problema que las cartas soportan, ¿no? Entonces es como, fíjate que yo siempre les decía a ellos que cuando hablábamos en estos ejercicios que yo le contaba, siempre me decían, profe, pero yo cómo le voy a escribir a un otro que no tengo ni idea quién es, Mm, ¿sí? Entonces yo les decía, no, 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 una corrección chiquita, usted sí sabe cosas de esa persona con la que va a hablar, ¿qué sabe? Entonces en las prisiones me decían, pues, profe, sé que es hombre o mujer, y entonces ahí empezaban muchos juegos que pasaron en las cartas, y que a diferencia mía no está en la cárcel, porque ese era el juego. Porque para comunicarse entre prisiones, yo no sé si ustedes lo saben, quienes nos escuchan, pero para comunicarse entre prisiones ocurre un sistema de correo que las propias prisiones mueven. Es decir, las personas privadas de la libertad se comunican a través de cartas en las cárceles, cartas que se envían desde las distintas cárceles. ¿Sí? Y por ejemplo, ahí se tejen amores, ahí nacen hijos. ¿Sí? Entre las mismas personas privadas de la libertad, comunicándose por formas en que las cartas circulan dentro de las prisiones que no dependen de nadie. Sí. Pero eso nosotros no lo proponíamos. Lo que nosotros proponíamos es, bueno, venga y habla con una persona cuya única información que tiene, entonces sí sabe cosas de esas personas, es que es una persona adulta, mm. en algunos casos, que no está en la cárcel. Eso es lo que usted sabe. Y afuera, que sabían que era una persona adulta que estaba en las cárceles, que estaba en una prisión. Eso era la única información que los sujetos tenían de uno del otro. A mí, y ahí todos los juegos del mundo que usted quiera, porque por ejemplo, yo recuerdo mucho el caso de un correo entre dos mujeres, una mujer que no estaba en privada de su libertad, me perdonarán, pero son tantos nombres que ya los olvido, y una que no estaba. Y entonces esta mujer decidió hacer algo magnífico, decidió que durante todo su ejercicio de intercambios de cartas iba a fingir ser una persona que no era. Se puso un nombre masculino. Entonces escribió con un alter ego masculino. Dijo, yo escribo como José. Y como José le envió todas las cartas a esta persona. Cuando ocurría una cosa fascinante y misteriosa y bella de los correos, y era que yo les tenía que decir a todos, bueno, tanto a un lado como al otro lado le decía, compañeros, mañana es el último taller, esta semana es la última vez que yo les voy a poder traer las cartas. Y tenían que despedirse, la carta de despedida, ¿no? Entonces, recuerdo mucho que ella me buscó, nunca, a veces las personas me enviaban las cartas escaneadas, transcritas a mano, y yo lo que hacía era imprimirlo y las llevaba así. La persona me buscó desesperadamente para que yo le entregara la carta con su propia letra, ¿no? Nunca la había conocido a la mujer privada de la libertad, eso fue en la cárcel del Buen Pastor. Me buscó desesperadamente, me dijo, Camilo, yo quiero que ella tenga una carta donde está mi letra original, además es la carta de despedida. Y en esa carta, además de todo este afán por entregarla de una manera, le confesaba que no era José, sino que era María, que era auténticamente ella y que era desde ese lugar auténtico del que ahora sí quería continuar hablando y que pensaran de qué forma iban a continuar hablando. Ya no importaba yo había desaparecido, el cartero desaparecido. Y la idea es que la comunicación sostuviera porque hay algo pasó entre esas dos personas que hablaron, que mi presencia no era necesaria para que la conversación continúe. Yo creo que nos faltan escenarios de ese talante afuera, ¿no? Con quienes hablamos está tan predicho, está tan claro el tipo de conversaciones que tenemos que tener todos los días. Cada cuanto hablamos con alguien que genuinamente nos moviliza, nos pone en un lugar incómodo, no, porque estamos siempre en los mismos escenarios, más o menos hablamos de lo mismo, con gente que se parece a nosotros. Entonces, pues las cartas son las maestras de eso, sin duda. Yo he aprendido mucho de hablar con otros muy distintos a mí a través de este ejercicio, Y eso es una muy con las buena personas en las recomendación prisiones. para todas las personas poder hacer ese ejercicio.
Y algo que me llama a mí mucho la atención y me ha pasado también como profe, cuando el pensar implica hoy más que nunca el riesgo al rechazo. Exponer una idea a menudo es riesgoso y más en un clima donde cunde en la esfera política lo políticamente correcto. Entonces, a veces no se sabe muy bien cómo, hay también cierta hipersensibilidad también en ciertos temas, en la academia lo siente uno permanentemente, se ha ido un poco el humor, ¿cierto? Por el miedo también a ser cancelados, por el miedo también a pensar distinto y al rechazo y a ver cómo se actúa cuando no me gusta algo de una manera, y ha pasado en la pedagógica, ahorita en la licenciatura en educación comunitaria, ciertos profesores siendo objeto también del escarnio público, y hay como, hay una cuestión ahí que a mí me preocupa y me parece que eso también es un fruto también del aislamiento de las personas, de no tener... ¿Por qué nos hemos vuelto tan hipersensibles? ¿Por qué nos hemos vuelto como tan, sabiendo que podemos volvernos más dialécticos, más políticos, poder empezar a tener... yo hoy escuchaba a una persona que se alegraba un poco de que Trump había ganado y me comentaba las razones. Podía yo sentirme y tener una posición distinta, pero yo cómo puedo con un humano que piensa distinto poder entablar una conversación y no como ofenderlo ni decirle un mundo de cosas, porque pues él me está mostrando como su alegría con algo que, por ejemplo, para otras personas puede ser algo desastroso para la geopolítica actual del mundo, ¿cierto? Entonces, ahí hay una cosa ahí muy interesante. Incluso yo me he inventado una cosa que se llaman las etnografías húmedas, que es como un proyecto personal en la cual yo busco de una manera muy deliberada ponerme en contacto con personas y escuchar y hablar y poder como contener todas esas cosas sin tener que yo atacarlos, volver a crear una turba de linchamiento o crear algo, ¿cierto? Ahí viene lo del chivo expiatorio de René Girard, que también ha trabajado mucho. Cuando yo no puedo contener en mí todas esas cosas, pues yo resulto ofendiendo, haciendo algo, buscando llamar mucho la atención. Entonces yo creo que nos falta mucho y yo creo que mucho para la pedagogía del futuro y en la universidad del futuro, que sería algo que en esta recta final me gustaría también entrar a hablar contigo. Yo me pregunto un poco cómo estamos gestionando nosotros el malestar cuando escuchamos que alguien tiene posiciones distintas, cómo gestionamos la indignación, la ira, cómo canalizamos eso. Y yo siento que ahí viene el arte y la escritura, la literatura, el cine y pues muchas más cosas que nos permiten a nosotros como tener como volvernos unas personas que podamos escuchar pues en registros más amplios y no quedarnos solamente escuchando y lo que llaman en la psicología el sesgo de confirmación, de estar siempre buscando información que me vaya a mí haciéndome sentir bien por mis pensamientos, pero yo creo que nos falta mucho y esos ejercicios que tú estás contando pueden ser como fruto de invitaciones de una escucha más amplia y de ponernos en contacto con personas que son muy distintas. Me gustaría para hablar un poco como cómo tú ves eso pensando en el futuro de la educación, pues yo ya estoy poniendo ahí como unas ideas, pero me gustaría saber para ti cómo tendría, cómo sería esa transformación. A veces uno piensa que es muy difícil, incluso Frederick Jameson hablaba que era más fácil pensar en el fin del mundo que en el fin del capitalismo. Es muy difícil pensar en el fin de la universidad o en el fin de la cárcel, como que esto puede ser distinto. ¿Cómo para ti sería para ti como esa universidad soñada? ¿Cómo la verías tú ahí, Ujú. Camilo? Uy, bueno, muchas preguntas. Voy a intentar recoger algo de eso, porque sí lo pensaba justo cuando usted me extendía la invitación a esto, ¿no? A pensar la universidad del futuro. Y es, bueno, en primer lugar, yo creo que yo tengo un ejercicio, ¿no? Personal, ¿no? Que siempre ha alimentado mi trabajo. De hecho, con las cartas orales me ha pasado así para empezar a hablar de ellas. Y es, trato siempre de pensar el anverso y el reverso de cualquiera de las ideas que tengo. Entonces, ¿a qué me refiero con eso? Claro, cualquier idea que yo tengo puede ser desde el anverso, desde la cara, si pensáramos en las monedas, en la metáfora de la moneda, desde la cara de la moneda, puede estar llena de posibilidades que podríamos leer como positivas, como buenas, ¿no? Entonces, en su momento las cartas orales cuando aparecieron, entonces en el marco del recorrido histórico que usted me ha invitado a hacer, pues en un momento yo dejé de hacer estos intercambios orales con cartas escritas
estos intercambios epistolares con cartas que se escribían alfabéticamente, sino que empecé a hacerlo con cartas orales. Y es donde estamos ahora. ¿Y por qué empecé a hacerlo con cartas orales? Porque yo llevaba mucho tiempo de mi vida trabajando alrededor del proceso de ser alfabetizador, de enseñar a leer y escribir a personas en los más diversos territorios, la cárcel, bueno, varios de los que mencioné. Y me encontraba siempre con un dilema, ¿no? Y es, claro, parecía muy cierto, y de hecho lo es, que, por ejemplo, alfabetizar a alguien, enseñarle a leer y escribir, dice Alfonso Torres, profesor de la pedagógica, dice que la alfabetización es un derecho que da la posibilidad de acceso a otros derechos. Entonces, eso es más o menos una concepción desde la cara de la moneda. Pero ¿qué pasa si desde yo la volteo, la miro desde el sello, desde el reverso? Y es que la alfabetización también tiene muchos problemas. Y entre esos, uno, que es el que atraviesa mucho las cartas orales, y es que yo me la pasaba diciéndole a las personas adultas con las que trabajaba en procesos de alfabetización, en procesos comunitarios y populares, educativos, que lo que ellos eran, sin importar saber leer, era muy valioso. Que lo que ellos sabían, aunque no necesariamente estuviese traducido o pasara por lo escrito, no significa que no lo supieran entonces, sino que lo sabían, pero no pasaba por por el texto alfabético. Mm. Por supuesto, esto a ellos no les interesaba mucho. Y además luego mi didáctica y mi pedagogía, estas enunciados eran meramente discursivos, porque yo de ninguna manera luego trabajaba con sus saberes en lo que hacía con ellos, y no reconocía principalmente que el lugar donde había transitado su historia de vida y su producción de conocimiento a lo largo de su vida era la oralidad, precisamente. Entonces yo empecé a pensar como, pucha, tanto que les he dicho a ellos que son sujetos importantes, que son sujetos de saberes, tanto les hablo de que, aunque no sepan leer y escribir, saben cosas, pero todo, inmediatamente termino de decir este discurso, sacamos el cuaderno y empezamos a hacer planas, sí, o sea, el ejercicio de la metodología tradicional. Cuando yo empezaba a hacer estos ejercicios a muy temprana edad, porque es al estilo, con la alfabetización me pasó lo mismo que con la cárcel. ¿Por qué terminé la alfabetización? Porque mis colegas educadores populares de esa época, en esas, obviamente, aquí hay que limitarlo, ¿no? De esos concretos espacios, porque no sé si sean todas las experiencias así, pero yo sí notaba una especie de desdén, es como, ah, no, pero si yo soy educador popular, yo estoy siendo formado desde las ciencias sociales pesadas, no, pues yo quiero hablar es de eso, quiero hablar de Althusser, quiero hablar de Kropotkin, quiero hablar del propio Freire, quiero, ¿cómo me va a decir que yo tengo que ir a dar una clase de la M con la? Eso es desprestigioso, ¿no? Entonces, es como si el problema de clases, del que se habla mucho de estos ejercicios de educación popular, no pasaran por los derechos lingüísticos, por ejemplo, ¿no? Como si ser pobre no fuera también un asunto lingüístico. Pero bueno, y ellos querían hablar, era de lo pesado, ellos querían hablar de Horkheimer, ¿no? Y querían hablar de eso, que eso es lo importante, y de la transformación discursiva del mundo en sus bachilleratos populares y en sus ejercicios. Pero alfabetizar, nunca. Yo estudié filosofía hace mucho tiempo y entonces me encontraba eso coordinando un proyecto. Tenía profesores voluntarios para muchas acciones, menos para alfabetización. Pero tenía, por el contrario, tenía mucha gente que quería aprender a leer y escribir. Bueno, pues lo que yo hice fue encerrarme con ellos y con otros, no, otros compañeros que también apoyaron en ese entonces, encerrarnos a hablar desde nuestras ignorancias. Yo no sé enseñarle a leer y escribir. Usted no, usted quiere aprender a leer y escribir, no sabe leer y escribir alfabéticamente, pues venga a ver cómo resolvemos eso es de lo que no sabemos. Y desde la filosofía fui entendiendo un camino para hacer eso, esa discusión que me llevó hasta las cartas orales. Entonces, en las cartas orales, lo que empezamos a pensar didácticamente fue, bueno, al principio fue un ejercicio en el que inscribimos la oralidad en el proceso de alfabetización, que la oralidad también fuera parte del aprender a leer y escribir, preguntándonos, por ejemplo, por una dimensión de la lengua que se explora poco, que es el lugar del habla en estos procesos, por ejemplo, y el lugar de la escucha, por ejemplo, en estos procesos de aprendizaje en relación al código alfabético. Inicialmente las cartas orales nacieron así.
Luego se me ocurrió, me di cuenta de una cosa, que es aún hoy la postura epistemológica que tienen las cartas, y es, eh, oiga, pero es que yo me empecé a dar cuenta que había una cosa que yo también muy pretenciosamente ahora defino y llamo la episteme oral. ¿A qué me refiero con eso? Y es, yo creo que nosotros pensamos de una forma cuando ese pensamiento pasa por la palabra hablada y pensamos de otra forma cuando ese pensamiento pasa por la palabra escrita. Esas dos cosas no son lo mismo. Y por lo general, eso también en una contradicción muy naturalizada y es no admitir, porque es algo que yo ya no admito, que lo que se pretende decir de la oralidad es que es una especie de escritura no perfeccionada. Entonces, por lo tanto, lo que ocurre en la escritura es el perfeccionamiento de la oralidad. No, eso no es lo que ocurre en la oralidad. La oralidad es un lugar epistemológico, es un lugar desde el cual se piensa y se piensa distinto que cuando pensamos alfabéticamente. ¿Sí? Cuando la palabra pasa por esos dos cursos, ¿no? Por esos dos ríos. El río corre distinto en ambos lados, pero es un río en ambos lados, ¿no? La misma cara de esa metáfora del río que siempre me ha servido mucho a mí en las clases, por ejemplo. Y entonces la pregunta es, empezamos a preguntarnos, bueno, y entonces fíjese que había habido el reverso. Claro, era fácil pensar, era muy fácil pensar que había hasta un sesgo, ¿no? Ah, pues claro, pues que trabajen oralmente, pues los que no saben leer y escribir. Esos son los que tienen que trabajar oralmente porque no saben leer y escribir. Pero en el fondo luego empezamos a hacer cartas orales, incluso quienes sabemos leer y escribir. Porque si ahí transcurre la oralidad, si ahí transcurre en la oralidad un pensamiento, una forma del pensamiento, pues pensemos oralmente, hagamos cartas orales porque esa es la forma en que ese pensamiento puede discurrir y no va a discurrir en los textos. Entonces empezamos a cruzar cartas orales entre personas que estaban aprendiendo a leer y escribir en la cárcel con personas que estaban aprendiendo o querían aprender a enseñarle a otro a leer y escribir. Fíjese usted esto. Y entonces el que estaba aprendiendo a enseñar se cruzaba cartas con el que estaba aprendiendo a escribir. Y ellos hablaban, porque que hablaran era parte, una cosa que aprendimos mucho en este ejercicio, y es, si yo le quiero enseñar a ese otro, pues que ese otro me diga por dónde voy, porque ese otro sabe cosas sobre lo que necesita para aprender, ¿sí? Entonces las cartas orales empezaron a cruzarse así. Ya no era solamente el lugar de el alfabetizando, el sujeto que no sabe leer, el que produce las cartas orales, sino incluso nosotros, los que sabemos leer. Bueno, luego llegamos al Cauca. Y entonces en el Cauca me encuentro con una comunidad que me dice a mí, Camilo, nosotros somos una comunidad oral. Los NASA se definen así, una comunidad oral. Y cuando llevo las cartas, se sorprenden y dicen, Camilo, ¿qué es una carta oral? Y yo creo que todavía se lo están pensando. Tengo en mi cabeza una frase de un compañero NASA que se llama Jimmer. Y Jimmer decía, Camilo, en una tulpa, donde estábamos hablando de las cartas orales, y me decía, Camilo, yo no le he entendido todavía qué es eso, soy honesto, pero pasa una cosa con usted, me decía ahí en la tulpa, alrededor del fuego, me decía, parece que usted da buena seña, me decía una cosa que dicen los compañeros NASA, usted da buena seña, es decir, que con usted pasan cosas buenas. Pues desde esa premisa y sin saber cómo, los compañeros NASA también empezaron a hacer cartas orales, ¿sí? Wow. Para comunicarse con gente que no es indígena y para comunicarse con personas entre ellos mismos, con la idea y la vocación que hoy tienen las cartas orales y es de ser una metodología de mediación y de investigación intercultural desde el diálogo. Eso es lo que hacemos las cartas orales y donde nos enseñamos a pensar oralmente, admitir ese lugar. Por eso es que al llegar a la universidad, pensando en la universidad del futuro, ahorita que hago parte de la pedagógica, imagínese usted la sorpresa de pensar en una clase de epistemología o cualquiera de las clases de epistemología del área de investigación en la licenciatura en artes escénicas para la que trabajo, donde estoy, cuando yo les digo, bueno, así como vemos la metodología del diario de campo, así como vemos otras metodologías de investigación, por ejemplo, para la recopilación de información, les digo, vamos a hacer cartas orales. Los mismos estudiantes quedan como, ¿qué es esa vaina? ¿Qué es eso de una carta oral nada más como una metodología de investigación? ¿Sí? Bueno, entonces empieza ese lugar de extrañeza. Yo creo que una cosa
que la universidad del futuro debería lograr es volver a recuperarnos con el lugar de la extrañeza, con el lugar verdadero de encontrarnos con esa cosa que no logramos entender solos y que necesitamos conversar con otros en un espacio de manera sostenida para lograr entenderla. ¿Sí? Para poder decir algo de eso. Eso surge colectivamente. Ese es un espíritu que tienen las cartas, ¿no? Y es que así como la comunicación con alguien que está en prisión nos pone de cara al diálogo con alguien con el que no teníamos, no tendríamos por qué hablar con una persona en privada de libertad. Las cartas orales y el pensar oralmente nos supone una reflexión porque eso, incluso en lugar de que como le digo a los estudiantes en la LAE, no solo la oralidad de los afro, de las etnias importa, la oralidad de ustedes en esta sala de clase es importante como lugar epistemológico, ¿no? Y entonces ellos quedan claro porque entonces, no, pero luego no, pues si son los indígenas, otra vez el lugar colonial, son los indígenas son los que deberían hacer oralidad. Ellos son los orales, nosotros somos los alfabéticos, ¿no? Los que escribimos. Yo les digo, no, yo confío y he visto precisamente que una cosa es cuando se piensa oralmente y una cosa es cuando va eso y esa palabra se produce o se traduce en texto, en texto alfabético. La universidad debe recobrar eso y yo lo sentía, hace poco hicimos una intervención con las cartas orales en la Semana de la Investigación de la Pedagógica, precisamente de esta universidad. Terminamos, montamos todos, mucha extrañeza, también la gente quedó como muy intrigada. Siempre le pasa a alguien por ejemplo, en una conversación como la nuestra, que yo nombro y hablo de cartas orales, pero no vimos ninguna. Entonces queda como, pero ¿qué es? Porque usted ha hablado mucho de eso, pero no, ¿dónde voy y oigo una? Mándeme una de esas vainas a ver qué es, ¿no? Entonces yo sentí mucho a los estudiantes desde ese lugar, aunque sí al final de la intervención oímos una que intencionalmente nos dimos el tiempo de escucharla, porque eso es lo que necesitan las cartas orales, un tiempo de escucha, ¿sí? Una vocación de escucha que uno se da en un momento en específico. Entonces, se dio todo esto. Entonces, se dio una discusión que se me dio por las preguntas de una profesora que estaba expectando las intervenciones y al final interviene y dice dos cosas. Uno, qué bueno que hay que reconciliarnos con el ChatGPT porque surgió en medio de la conversación la discusión sobre, oiga, el peligro que representa para que los estudiantes hagan trabajo sobre el ChatGPT, porque ahora yo le digo al ChatGPT y el ChatGPT me hace el ensayo. Bueno, estas discusiones en las que estamos ahora con estas nuevas tecnologías y al final termina diciendo, muy curioso, como si quisiera recordarnos la voz académica. Pero recuerden que igual muy bonitas las intervenciones porque además se había presentado el proyecto de cartas orales y antes de mí había hablado una compañera sorda, una estudiante sorda que había venido, que estaba haciendo un proyecto de investigación y que pueda socializar ese ejercicio con una noción metafórica que o sea, produce extrañeza. La carta oral es una metáfora. La estudiante estaba hablando de otra metáfora, la llamaba la escritura lumínica. Ella era su tesis, ¿no? Es una cosa bella, pero la profesora interviene al cierre de la mesa y dice, pero igual, no olviden maestros, casi que dirigiéndose a los estudiantes que estaban siendo espectadores en este espacio, que en la academia escribimos alfabéticamente y hay que escribir papers, ¿no? No lo olviden, porque es que eso es lo que hay que hacer. Y ustedes van a tener que graduarse, para graduarse, escribir el trabajo de grado alfabéticamente. ¿No? Porque hay algo que está en peligro cuando pensamos en esta metáfora de las cartas orales. O sea, las cartas orales, la escritura lumínica, son una amenaza, son una amenaza. Una amenaza en el sentido de que a veces el efecto de lo que nos es extraño es que desconfiamos de eso. Entonces, hemos confiado tanto en la escritura alfabética, en los papers, en los artículos, que cuando alguien nos habla de que podríamos incluso producir conocimiento riguroso, científico desde las oralidades, entonces, no, eso es el paper, porque a mí esa vaina me da mucho miedo, yo no entiendo, si a mí me ponen a hacer eso, yo no lo sabría hacer, entonces mejor yo sigo escribiendo papers para revistas especializadas que no lee nadie, porque yo quisiera decirle a usted que el problema de las cárceles es solamente de allá, es decir, usted me lo ha preguntado, uno de los grandes problemas del campo cultural que yo he venido tratando de trabajar los últimos años es cómo creamos un circuito para la lectura de esos textos porque afuera no hablamos de esta clase de literatura, seguimos hablando, afuera seguimos hablando de la alta literatura, de los grandes autores y autoras, del premio Nobel y no sé qué y todas estas cosas. De eso es de lo que hablamos afuera. Entonces, ¿quién lee a las personas privadas de libertad? Nadie.
Las publicaciones que saca el Ministerio de Justicia, ¿quién los lee? Nadie. Pues obviamente nadie es exagerado, los leen uno, dos o tres que llevamos en este campo muchos años y cuatro o cinco investigaciones en las universidades y se acabó. Pero no son esta gran lectura masiva, ¿no? Del circuito, del mercado del arte. Ah, pero eso pasa solamente con los textos de las personas privadas de libertad en las cárceles. No. ¿Quién lee las investigaciones de los investigadores en las universidades? ¿Quién? ¿O de las investigadoras? El mismo 1% que lee afuera los textos de la gente en prisión. El mismo, por razones distintas. Y también algunas parecidas. Y es que, ¿a quién le estamos escribiendo? ¿Y para qué? ¿Sí? Entonces, yo siento que a veces eso es lo que la universidad del futuro debería ser capaz de hacer, es sostener estas metáforas. La universidad del futuro debería ser capaz de sostener en los cuerpos de quienes la habitamos la metáfora de las cartas orales. Debería ser capaz de sostener la metáfora de las escrituras lumínicas. Debería ser capaz de sostener esas metáforas en el futuro, porque ahí está la posibilidad misma de que la universidad no tenga que ser abolida. Yo con la cárcel sí tengo la visión de que el trabajo filosófico que yo llevo haciendo en mi vida durante muchos años es el pensar abolir la cárcel. Porque abolir la cárcel es el gran trabajo filosófico que yo he podido pensar como persona que se formó en filosofía alguna vez. Y es profundamente imaginativo. ¿Qué haríamos en una sociedad donde no hay cárceles? Pues yo no sé, no es claro, pero tendríamos que volver a imaginar el mundo para poder pensar una alternativa distinta a la cárcel. ¿Sí? La universidad del futuro debería ser abolida si no es capaz de repensarse, básicamente. Sí, debería ser abolida. Si no es capaz, la universidad del futuro, como la cárcel, de repensarse y lo único que hace es seguirse enquistando en los lugares que ya ha habitado desde el poder y desde todas las cosas que se traducen a partir de esas hegemonías, pues abolámosla. Sí, y me matriculo a la abolición de la universidad. Sin duda, lo que Sí. pasa es que socialmente la metáfora de la abolición de la cárcel eh, es tan extraña como abolir la universidad. Pero la universidad necesita eso, la universidad necesita volver a ser un lugar en donde se soporten las metáforas sociales. Sí, eso es lo que necesita hacer la universidad, donde esto de las escrituras lumínicas, las cartas orales, encuentren cuerpos que sean capaces de sostener la incertidumbre que supone pensar algo que no tenemos claro. ¿Sí? Eso es lo que debería hacer la universidad del futuro. Me hiciste pensar en algo de la oralidad profundamente importante y es como por el lado también de lo emocional, que a veces trae también el gesto oral y lo improvisativo y lo riesgoso y lo que puede ir y venir y es algo, cuando tú escribes como que sintetizas más como, es un acto como más hiperracional, incluso dentro del devenir evolutivo de la humanidad, primero fue la oralidad que la escritura, ¿cierto? La escritura es algo más reciente. Y si tú te pones a ver, cuando McLuhan hablaba de que la retribalización de la sociedad, él hablaba también de una vuelta también otra vez a la oralidad. Por eso también estamos haciendo estos programas, estos encuentros, utilizando estas tecnologías para tener la posibilidad de conectarnos con un otro humano que nos cuenta historias, que nos cuenta experiencias. Y para mí ha sido fantástico escucharte porque estamos también volviendo a ponerle como palabra y cuerpo a nuestros pensamientos y con la alegría de sentir al otro y con la alegría también alguien también hablaba de que el saber tenía que ver con el sabor. Es algo como más degustativo y como en las papilas. Y ese gesto me parece muy poderoso y más incluyente, sabiendo que lleva más años, pues la oralidad entre nosotros, ¿cómo no vamos a cuidar eso? Como decía un amigo hace unos años, como si la palabra fueran nuestros hijos. Y hay que estar cuidándolos, ¿cierto? Porque no hay que saber como que pasamos también por la palabra y bueno, también cuando uno medio viaja también en las culturas no, urbanas, pero también en el hip hop, pero también en otros registros como más ancestrales, uno siente que hay un gran poder también de la palabra y me parece muy bonito que tú estés haciendo eso porque es también dándole un sentido y un lugar en un espacio donde tiene tampoco, como que ha perdido tanto el lugar de la palabra. Y yo creo que el lugar de la palabra viene también algo muy bonito. Yo venía, el último escrito que realicé,
era un poco rescatando este laboratorio de actos de escucha de Luis Carlos Sotelo, que él viene haciendo un poco de cómo poner en audición los relatos dolorosos que tenemos como sociedad para hacer como transmutados, porque una cosa también es leerlos. Yo creo que la Comisión de la Verdad y también Castillejo, que fue uno de los invitados, él también hablaba de que la Comisión de la Verdad era un dispositivo de escucha y escuchar las víctimas y escuchar la voz de los relatos de las personas que han estado con eso tiene un papel fundamental para la construcción de paz. Incluso también dentro del CEPAS, ya en la universidad se están pensando también otra vez como otra vez un proceso de alfabetización y proyectos que tienen que ver con la universidad en la cárcel, bueno, proyectos y estamos como reflexionando en varios niveles como eso que venimos hablando, por eso también quería hablar contigo, porque pues son varias cosas de las que me están moviendo, pero también por el hecho de fortalecer la amistad, porque yo creo que también parte de esto que estamos haciendo es que necesitamos crear confianza, crear, para poder colaborar a futuro en niveles cada vez más profundos, necesitamos como mantener la conversación y mantener como el fortalecimiento de las personas con gente real, no en redes donde hay miles de personas con las cuales no interactúas, sino como con redes más pequeñas y en escalas más potentes. Yo creo que hay un devenir también de esas redes sociales, de Facebook, Instagram, a unas redes más pequeñas que realmente sí, realmente permitan. Yo he venido pensando un poco en la universidad del futuro, como en tres niveles también, que sea transnacional, transgeneracional. Me parecería maravilloso también poner en esa oralidad, cuando uno viaja y ve que están en los círculos los niños con los mayores y me parece que la educación no se puede perder también la posibilidad también de compartir memorias más intergeneracionales. A veces está cortado también ese circuito y sería muy rico los jóvenes con esa vitalidad, aprender de las personas que han vivido más y las personas que son mayores, pues pueden vivir, sentir y ver en los jóvenes, ¿cierto? Como esa cosa intergeneracional, la Universidad del Futuro también para mí debería tenerlo de una manera radical. Y una cosa final, pues pues, ¿cuál sería la otra? Son como tres T que yo he venido como trabajándole. ¿Será lo transpersonal o lo no sé, como mirar que las comunidades que Transcultural, se tal van vez. formando ya van siendo espacios donde las personas pueden sentir que están aportando algo más grande que a ellos mismos, no solamente una cuestión tan narcisista, que ahorita tú criticabas, eso de hacer paper y como caminos tan individuales en una academia no podrían ser sino mirar que el conocimiento crece en la medida que tu contexto también crece y tu familia expandida crece y no nos vamos quedando en una nivel como tan ensimismado también. Muchas personas terminan sus doctorados y terminan estando mucho más solos, sin redes. Y qué paradójico cuando yo me reunía a hacer estos programas en pandemia, era pensando que si yo me reunía con nosotros era porque yo iba a aprender más y ver estos encuentros también como si fueran también como la nueva literatura, nuevas formas así como Sócrates que se reunía a conversar con otros y ese espíritu socrático me parece también fundamental en la educación. Así que te agradezco mucho, Camilo, no sé, algunas palabras finales para terminar nuestro encuentro, muy agradecido y bueno, ahí Y si estamos. yo lo... No, y yo, igual que agradezco el gesto de la invitación, yo sigo creyendo que, y lo creeré siempre, creo que la utopía es lo que cambia el mundo, o sea, creer que algo es posible, básicamente. Y el futuro no significa, yo diría esto, ¿no? El futuro no significa pensar que lo que debemos es tratar de imaginar meramente un mundo que no existe. Yo creo que el futuro es reconocer las cosas que ya están pasando, que no se parecen al presente, ¿sí? Que ya están pasando. Porque yo creo que, por ejemplo, está la vocación por intentar vivir distinto. Todos decimos debemos transformar la forma en que vivimos, como si todos viviéramos igual. Yo creo que ya están pasando otras formas de vivir. O sea, los NASA son un ejemplo. Sí, cada vez que voy al Cauca NASA, lo que digo es esta gente vive de una manera distinta a mí, claramente. Sí, o sea, y ese otro mundo del que tanto hablo ya está pasando. Sí, eso ya está De ocurriendo. acuerdo. Y está ocurriendo hace mucho tiempo. Sí. Y creo profundamente en que lo que debe pasar con, por ejemplo, yo no tengo ningún interés, por ejemplo, que las cartas orales, esa sí sería una abolición que, no, que me interese.
abolieran la escritura alfabética. No, no lo creo. Lo que creo es que las cartas orales deben cohabitar con la escritura alfabética. Porque hay, en este término de pensar, fíjese que queda una especie de definición de la universidad del futuro, y es si la universidad del futuro es aquel cuerpo imaginario que es capaz de soportar las metáforas de todos y de todas. Eh, yo creo que la escritura alfabética soporta metáforas. La escritura académica en papers soporta metáforas. El asunto es que está rendida ante el mercado, esa escritura alfabética en los papers. ¿Sí? Se rindió hace mucho. ¿Sí? Pero también muchas veces la escritura alfabética en papers, o sea, todavía hay textos académicos que uno los lee y se emociona, o sea, pasa una cosa ahí que el académico está diciendo como hablan los académicos, ¿sí? De una forma tan contundente como cuando escucho una carta oral. Por lo tanto, no es rivalizar o eliminar una de las dos, es permitir que estén todas presentes con el mismo lugar epistemológico, político, ético, ¿sí? Y no está cercado unívocamente a la escritura alfabética, ¿sí? Creo que eso es una cosa que está muy presente porque imagínense, lo único que estaremos haciendo en la Universidad del Futuro es tratar de amplificar los soportes de nuestras metáforas. Habrá quienes las soporten muy bien escribiendo papers. Habrá quienes las soporten muy bien mediando y construyendo textos orales. Y habrá quienes los pinten, los dibujen, los fotografíen, en fin, ¿no? Sin nunca pensar y olvidar que pensar es algo muy en serio, o sea, es algo que atraviesa la vida, es algo que tiene mucho rigor, ¿sí? Y ese es el rigor que un poco la universidad podría ayudar a sostener, soportar con rigor las metáforas para seguir pensando la futurabilidad del mundo, ¿no? Que hay algo más luego de nosotros, o luego, o más allá de lo que vemos. Y a veces es solo voltear a mirar, como nos pasa en Colombia con el Cauca indígena. Voltear a mirar y ahí ya hace 3 siglos viven de otra manera. No tenemos ni siquiera que ir a otro lado para pensar en el futuro. Y agradecerle mucho a usted la invitación, porque sí, concuerdo mucho en que hay que juntarse para, para pensar otros días.